Hola muchachos, bienvenidos a este video correspondiente a la práctica 8 que va a ser ordenamientos y búsquedas, donde por fin vamos a ordenar a nuestras listas. También vamos a ordenar arreglos, nada más que entonces debemos ver arreglos antes. Am, Más que meterme en los algoritmos de ordenamiento y búsqueda propiamente, como la práctica van a tener 2 semanas para hacerla, en este video más bien me quiero concentrar en justamente material que necesitan cubrir antes de hacer la práctica, y, pero que no es exactamente de ordenamientos y búsquedas. O sea, es relacionado, pero no son propiamente los ordenamientos y las búsquedas. Me refiero justamente a arreglos, que hay que cubrirlos, y a lambdas. Arreglos, por supuesto, ya los hemos mencionado, los han utilizado desde la práctica 5 para partir la cadena de, al deserializar un registro, hay que partirla por tabuladores, y justamente lo que nos regresa el método split de la clase string es un arreglo de cadenas. Entonces, intuitivamente o de manera no formal, ya los hemos estado utilizando. Y me imagino que varios de ustedes, especialmente los que ya programaban o que creían que sabían programar, se deben estar preguntando casi desde el inicio del curso por qué no hemos cubierto arreglos. Esto es una estrategia explícita que desde que Elisa y yo escribimos nuestro libro de Introducción a Ciencias de la Computación hemos seguido. De hecho, desde antes. O sea, Elisa lo hizo, de hecho así me enseñó a mí Introducción a Ciencias de la Computación 1, como se llamaba entonces. Y la idea es justamente no darles arreglos desde el inicio, porque los arreglos son muy mensos. Son de verdad una estructura de datos muy simple. Y esto no quiere decir que no sean útiles, son súper útiles. Vean las pruebas unitarias, yo los utilizo todo el tiempo y los van a utilizar todo el tiempo durante su carrera como programadores y en la licenciatura. Nada más si deben tener claro que los arreglos no son lo único que hay, que es justamente la trampa en la que caen muchos programadores, que lo primero que aprenden son arreglos. Después ya no quieren utilizar nada más. Y esto sí es algo muy grave, porque ser un buen programador en gran medida incluye el saber utilizar muchas estructuras de datos, incluyendo los arreglos. Lo que pasa es que los arreglos, repito, son una estructura de datos muy simple. Entonces, no nos permiten hacer muchas cosas, son muy restrictivos. ¿Qué son los arreglos? En gran medida, los arreglos son una secuencia consecutiva de memoria, y eso es todo. Es un chorizo continuo de memoria donde guardamos varias instancias de objetos que tengan una misma longitud en memoria, que ocupen el mismo espacio en memoria. ¿Por qué? Porque entonces, digamos que tenemos un arreglo de enteros, el tipo int básico de Java, de enteros de 32 bits en complemento a 2. Entonces, cada entero ocupa 4 bytes. Por lo tanto, si quiero un arreglo de 10 enteros, necesito 40 bytes. Teniendo la dirección de inicio del arreglo, obviamente ahí inmediatamente está el primer entero, son los primeros 4 bytes de esa dirección. Si quiero el segundo elemento del arreglo, pues es la dirección del arreglo más 4. Si quiero la dirección del tercero, es la dirección del arreglo más 8, etcétera, etcétera. En general, si quiero la dirección de la iésima entrada en el arreglo, es la dirección del arreglo más i por 4, donde comenzamos a contar desde el 0, como siempre en computación. Esto es lo que son los arreglos, nada más. Literalmente es eso. Es una sección contigua de memoria donde cada celda ocupa el mismo número de bytes. Y entonces, a partir de la dirección del arreglo, podemos determinar la dirección de cualquiera de esos elementos teniendo su índice en tiempo constante. Justamente lo que hace el compilador de Java y los compiladores de casi cualquier lenguaje que utiliza arreglos es que esta notación de corchetes, A entre corchetes I, justamente lo traduce a la dirección de A más I veces el número de bytes que utilice cada entrada del arreglo. Y básicamente ya eso es todo lo que hay que ver de arreglos. No hay mucho más. Java introduce algunas cosas interesantes, como que los arreglos conocen su longitud, son objetos propiamente. Es medio extraño porque nunca queda, o sea, nunca es explícito cuál es la clase de un arreglo, pero no nos metamos en eso. Pero son objetos. Su longitud es una variable final entera
que se llama length, pública, no es necesario utilizar un getter, es final, entonces no podemos cambiarla. Y además en tiempo de ejecución los arreglos detectan, bueno, la máquina virtual verifica que no utilicemos una entrada fuera del rango de entradas válidas del arreglo. Lenguajes como C no ofrecen esto. Un arreglo no sabe cuántos elementos tiene, es responsabilidad del programador llevar la cuenta, de alguna manera saber cuántos elementos tiene. Y además, si hay un acceso a un rango no válido de índices en el arreglo, C pues da lo que esté en esa dirección de memoria. Como es literalmente la dirección del arreglo más i veces el tamaño en bytes de cada elemento, da esa dirección, incluso si i es negativa o i es positiva muy grande. De hecho, esto es lo que da pie a casi todas las vulnerabilidades en sistemas operativos tipo Unix. Si hay programas con permisos de superusuario que no checan que los rangos de sus arreglos estén bien, entonces podemos acceder a una dirección de memoria con permiso de superusuario, nada más pasándole un índice espurio a un arreglo. Y es muy común que, por cierto, así ocurran escalamientos de seguridad. Fuera de eso, Java no ofrece mucho más con los arreglos. Y como les digo, en general no hay mucho que ver. Por eso no los cubrimos antes y por eso no nos vamos a meter mucho en los arreglos, porque literalmente no hay mucho que ver. ¿Sale? Lo único que sí es importante es que tienen que manejar el polinomio de redireccionamiento. ¿Qué es esto? Bueno, un arreglo de una dimensión no hay ningún problema, es, como les digo, un chorizo de memoria contiguo. Si tengo un arreglo de 2 dimensiones, que en Java se utiliza con 2 corchetes, declaro int, corchete abre, corchete cierra, A, y después new, int, y entre un par de corchetes, las dimensiones, pues básicamente de una matriz, el número de renglones y el número de columnas. Así se declara un arreglo bidimensional. Debe quedar claro que un arreglo tridimensional es con 3 pares de corchetes, uno cuatridimensional es con 4 pares de corchetes, etcétera, etcétera. ¿Sale? Declarando e instanciando así el arreglo, termina siendo una matriz o un cubo o un hipercubo en la dimensión que sea que le demos al arreglo. Todos estos arreglos también son un solo chorizo contiguo de memoria. Si creo una matriz de 4×3, realmente tengo un chorizo de 12 entradas, donde están los 4 renglones pegaditos. O sea, no es una matriz en memoria, es un chorizo. Conceptualmente vemos los renglones como independientes, pero están seguidos uno detrás del otro. Entonces, el polinomio de redireccionamiento justamente quiere decir que si en este arreglo bidimensional de 4×3 pido la entrada con índice 2 y 1, pues entonces justamente se tiene que brincar 2 renglones, 2×4, 8, y luego se tiene que brincar una celda del tercer renglón. Entonces 2×4 más 1, y esto me da la dirección en el chorizo, en la sección contigua de memoria que realmente ocupa el arreglo. Y se puede generalizar esto a dimensiones más altas, por supuesto. Esto se les va a quedar de tarea. Está explicado a detalle en mi libro de estructuras de datos en el capítulo de arreglos. ¿Sale? Tienen que estudiarlo bien porque va a venir en el examen semanal y además es básicamente lo que hay que aprender de arreglos. No es muy complicado, es básicamente una fórmula, nada más tiene muchas variables. ¿Ok? Bueno, no es cierto, no es que tenga muchas variables. Si hay muchas dimensiones, entonces el número de variables aumenta, por supuesto. Pero es otra cosa. En la práctica, o sea, en la vida profesional, arreglos de 2 dimensiones sí se usan y son relativamente comunes. Arreglos de 3 dimensiones ya comienzan a ser sospechosos, pero sí los he visto, vamos a decirlo así, en la vida normal. Más de 3 dimensiones, a menos que estén trabajando en algo muy específico de matemáticas o algo por el estilo, lo más probable es que estén haciendo algo mal. Un arreglo de 4 dimensiones, probablemente algo esté mal en su diseño. Pero bueno. Nada más para terminar con arreglos, hay arreglos escalonados en Java. Esto quiere decir que no tenemos que crearlos con la dimensión completa, justamente creando una matriz cubo o hipercubo lleno.
puede tener como huecos. De nuevo, no me voy a meter mucho en esto, está en el capítulo de arreglos de mi libro de estructura de datos, por favor, revísenlo. Y esa es la razón por la que no habíamos visto arreglos hasta ahora. No es que no me gusten, lo que no me gusta es que los estudiantes que los aprenden a utilizar antes que las listas, por ejemplo, luego ya no quieren usar listas porque se les hace más fácil usar arreglos. Y sí son más fáciles, pero el precio que paga es justamente que son menos versátiles, menos flexibles. ¿Ok? Entonces no cometan el error de usar para todos arreglos. Sí se usan los arreglos, pero no se usan para todo. ¿Ok? Una última cosa ahora sí de arreglos. No se llevan bien los arreglos con genéricos. ¿Sale? Ya habíamos visto que no podemos hacer en una clase genérica con parámetro genérico t, podemos hacer t mayúscula t para declarar una variable t de tipo t, pero no podemos hacer tt igual a new t, porque no sabemos si ese tipo tiene un constructor sin parámetros, o a lo mejor es una clase abstracta, o a lo mejor es una interfaz. Entonces no podemos instanciar con los tipos genéricos. Sin embargo, sí deberíamos poder hacer t corchetes a igual a new t y entre corchetes 5 para crear un arreglo de 5 instancias de t. Eso sí deberíamos poderlo hacer, pero el compilador no lo permite. ¿Por qué? Porque cuando se creó Java a inicios de los 90 era muy lento. Entonces una optimización que le pusieron, le trataron de poner todas las optimizaciones posibles para subsanar el hecho de que era muy lento, fue que los arreglos no son de referencias a objetos. Los arreglos en Java son de los objetos duros, o sea, en la memoria un arreglo no tiene referencias a objetos, tiene los objetos mismos. Entonces, con genéricos, como no sabemos qué tipo va a amarrar a T, entonces Java no nos permite crear arreglos genéricos. Esto por supuesto es medio absurdo, porque de todas maneras Java permite crear arreglos de tipos que no sabemos su tamaño, por ejemplo, arreglos de interfaces. Y se le puede dar la vuelta y en estructuras de datos, bueno, si la llevan conmigo, verán cómo darle la vuelta, pero es un detalle técnico. Nada más debe quedar claro de que en Java en general, usar arreglos y genéricos al mismo tiempo luego da problemas, es engorroso. Y nosotros no vamos a tener mucho problema con ello, porque básicamente solo vamos a usar los arreglos para ver dos algoritmos de ordenamiento y uno de búsqueda. Y entonces lo único que ocurre es que recibimos un arreglo genérico y eso sí es perfectamente válido en Java. Podemos recibir un arreglo genérico, el problema es tratar de crearlo, de instanciarlo. Lo otro que van a necesitar son lambda. En el video pasado les decía que justamente una alternativa a utilizar iteradores era tener un método de la estructura que justamente recibiera una acción a realizar en todos los elementos de la estructura. Por ejemplo, un método para cada en la clase lista que recibiera algo que hacer con los elementos de la lista, por ejemplo, imprimirlos. Y justamente la cosa es cómo le podría pasar a un método una acción. La respuesta es que en Java no se puede. No podemos pasar código a un método, no podemos pasar algo que se ejecute a un método. En otros lenguajes de programación, en particular todos los lenguajes funcionales, sí se puede. Las funciones en los lenguajes funcionales no solo reciben y regresan valores, sino que también pueden recibir y pasar y ser pasados como parámetros a otras funciones. O sea, justamente tener una función que reciba otra función como parámetro. No solo eso, sino que muchas veces nos interesa nada más el código, o sea, la acción a ejecutar. No me interesa el nombre de la función. Entonces, muchos lenguajes, como por ejemplo Python, permiten pasar no solo funciones como parámetro, sino nada más el cuerpo de la función como parámetro, sin pasar el nombre, sin que ese cuerpo, esa función, tenga nombre. A esto se le dice pasar una función anónima. Y justamente viene del cálculo lambda, que es el otro modelo de cómputo que se creó más o menos al mismo tiempo que las máquinas de Turing por Alonzo Church. El cálculo lambda funciona con puras funciones y con pura recursión para repetir tareas. No hay ciclos. Es pura recursión. Entonces justamente al empezar a programar de esta manera, Church se dio cuenta de que estar definiendo cada función estar definiendo las funciones cada vez que las quería utilizar era muy engorroso. Entonces eventualmente dijo, no puedo pasar el cuerpo de una función sin darle un nombre. Ya eso
Church le puso una lambda. De ahí el cálculo lambda. Las funciones anónimas en los lenguajes de programación funcionales son justamente las lambdas. Y son súper poderosas. Le podemos pasar subtareas a un algoritmo de esta manera. Subtareas distintas. Justamente, imagínense una función para cada en la clase lista y le podría pasar nada más system.out.println del elemento correspondiente a la lista, y entonces hiciera lista punto para cada, entre paréntesis, system.out.println me estoy inventando la sintaxis, entonces ya se podrían imprimir todos los elementos de la lista. Y así podría sumarlos, qué sé yo, podría hacer muchas cosas, sin necesidad de utilizar iteradores. O sea, sí es bastante útil. Y nada más en lenguajes orientados a objetos, justamente como muchas veces no son funcionales, esto no pegó tanto. Java se negó profundamente a tener lambdas, justamente por tratar de ser puramente orientado a objetos, pero la creación de C# por Microsoft influenció mucho cómo se fue desarrollando Java. En particular, los genéricos los introdujo Java en gran medida porque C# traía genéricos que funcionaban mucho mejor que las plantillas de C++. Se basan mucho los genéricos de Java en los de C#, pero como les repito, solo funcionan en tiempo de compilación. C# también introdujo lambdas, o bueno, algo que se parece a lambdas, y Java en gran medida lo copió. Pero, ¿cómo le hacía Java antes de que tuviéramos lambdas? Porque esto de tener que pasar una acción a un método siempre es necesario. O sea, hay algoritmos que si no los implementamos así se vuelven muy complicados o nos hacen la vida muy difícil. Entonces, lo que hizo Java es que, aunque no tenía funciones anónimas, sí permitió introducir clases internas anónimas. Clases internas no les debe dar ningún problema. Hemos usado clases internas desde la práctica 2 con nuestra clase Nodo. La única cosa es que podemos declarar una clase interna sin darle nombre. Por ejemplo, nada más hacemos new y el nombre de una interfaz o de una clase abstracta. Abrimos y cerramos paréntesis y ahí mismo abrimos y cerramos llaves y ponemos el cuerpo de la clase. Si es una interfaz o una clase abstracta la que estamos extendiendo para hacer nuestra clase interna anónima, tenemos que implementar todos los métodos abstractos de la clase abstracta o todos los métodos y lo que usamos para extender fue una interfaz. Y pues básicamente lo que hace Java para introducir las lambdas es sencillamente introducir el concepto de interfaces funcionales. Las interfaces funcionales son aquellas que únicamente se necesita implementar a fuerza un método. Acuérdense que las interfaces pueden tener métodos por omisión, entonces esos ya no hay que implementarlos. Entonces, una interfaz funcional es aquella que puede tener muchos métodos, pero exactamente uno no debe tener implementación por omisión. Claro, puede tener nada más un método sin implementación por omisión y ya es interfaz funcional. Las interfaces funcionales pueden tener la anotación Functional Interface, no es obligatorio, pero se recomienda que así se les ponga. Entonces, como las interfaces funcionales tienen un único método que hay que implementar, entonces las lambdas se pueden ver nada más como los parámetros, flecha, guión mayor que, y el cuerpo de ese método que hay que implementar. ¿Por qué es necesario que veamos las lambdas antes de que veamos ordenamientos y búsquedas? Porque justamente no podemos ordenar cosas, no podemos ordenar conjuntos o colecciones si no son comparables entre sí los elementos, si no tienen un orden total, o sea, que pueda comparar entre todos, que pueda definir de forma no ambigua, dados cualesquiera dos elementos de la colección o del conjunto, cuál es menor, cuál es mayor o si los dos son iguales. Entonces, las listas, por supuesto, funcionan con cualquier tipo. Entonces no podemos ordenar cualquier lista. Solo vamos a poder ordenar las listas de tipos comparables, de tipos que se puedan comparar entre sí. Y el método para ordenar, lo que pasa es que va a ser un método genérico con el genérico acotado a justamente comparable. La interfaz comparable de Java, comparable de T, es genérica. Tiene un único método que se llama compareTo, compara con. Y entonces justamente como es un único método, esta es una interfaz funcional. Y con el método compareTo puedo determinar
puedo comparar cualesquiera dos elementos del tipo t. El método compareTo regresa a un entero y recibe un parámetro t. O sea, justamente los tipos comparables solo se comparan con sí mismos. Entonces, si tengo a.compareToB, el método me regresa un valor menor que 0 si a es menor que b. Me regresa 0 si a es igual que b. Y me regresa un valor mayor que 0 si a es mayor que b. Esto me permite ordenar listas de elementos comparables. Pero a veces también quiero ordenar cosas que no sean comparables. Por ejemplo, los estudiantes no son comparables. ¿Por qué? Porque no hay una manera clara de cómo compararlos. Los podría comparar por nombre para ordenarlos alfabéticamente, pero también los podría comparar por número de cuenta, también los podría comparar por promedio para saber a quién le doy beca, o también los podría comparar por edad para saber quiénes son fósiles. Entonces, como hay múltiples maneras de comparar, realmente no tiene sentido que implemente la interfaz comparable, la clase estudiante. Sin embargo, sí me gustaría poder ordenar listas de estudiantes. Justamente poder ordenarlas por nombre o por promedio o por cuenta o por edad. ¿Cómo hago esto? Java ofrece la interfaz funcional comparator, comparador, que tiene un único método que se llama compare, que recibe dos elementos. La interfaz comparator, por supuesto, es genérica, entonces los elementos son del tipo del parámetro genérico de la interfaz. Entonces, compare a, b es lo mismo que a.compareToB. Quiero decir, es la misma semántica. Compare a, b me regresa un valor menor que 0 si a es menor que b, un valor igual que 0 si a es igual a b, y un valor mayor que 0 si a es mayor que b. Entonces, lo que voy a hacer es tener un método en la clase lista para ordenar la lista que reciba un comparador. Entonces, con esto ya puedo ordenar cualquier lista siempre y cuando le diga cómo comparar los elementos, que es un muy buen ejemplo de cuándo se pueden usar las lambdas. Justamente, una lista de estudiantes no puedo compararla así nomás porque los estudiantes no son comparables entre sí, pero le puedo dar cuantas maneras quiera yo de comparar a través de un comparator y entonces ya los puedo ordenar, ya puedo ordenar esos estudiantes. Entonces, si le quiero pasar un comparador que compare por número de cuenta, podría implementar una clase que se llame comparador por número de cuenta, que implemente comparator, amarrando el genérico a estudiante, y que su método compare, que recibe dos estudiantes porque amarra el genérico, lo único que hicieras fuera regresar e.getCuenta menos, perdón, a.getCuenta menos b.getCuenta. Les repito, regresa un valor menor que 0 si el primero es menor que el segundo, igual a 0 si son iguales y mayor que 0 si el primero es mayor que el segundo. Entonces, como el número de cuenta es un entero, restándolos ya tengo ese valor automáticamente. Entonces podría crear esta clase y ordenar a mis estudiantes pasándoles una instancia de esta clase. Sin embargo, esto es muy engorroso. Lo que se hacía antes entonces era crear una clase interna privada. Ahí mismo creaba un new comparator con el parámetro genérico amarrado estudiante, abría y cerraba paréntesis, abría y cerraba las llaves de esa clase interna anónima e implementaba ahí el método compare. De nuevo, exactamente igual, return a.getCuenta menos b.getCuenta. Y esto funcionaba muy bien, nada más se ve espantoso. Las clases internas anónimas son difíciles de leer, hacen horrible el código, pero funcionan. Lo único que hace la lambda es que justamente ya no es necesario hacer esto, porque como la interfaz comparator tiene un único método, tiene un único método que hay que implementar, el método compare, puedo utilizar una lambda. Entonces, en lugar de pasarle la clase interna anónima, le paso lista.ordena a, b, flecha menos mayor, a.getCuenta menos b.getCuenta. Cierro paréntesis, punto y coma, y ya acabé. Que espero estén de acuerdo en que se ve muchísimo mejor que la clase interna anónima. Y ya, básicamente así es como funcionan las lambdas de Java. Y son muy bonitas, se ven mucho mejor que las clases internas anónimas. Nada más debe quedar claro que técnicamente no son lambdas. Las lambdas en lenguajes de programación funcionales sí pasan código, literalmente pasamos el código que queremos que ejecute la función. Aquí no, aquí estamos pasando un objeto instancia de una clase interna anónima que implementa la interfaz comparator. En los hechos,
básicamente funciona igual. Hay broncas, por ejemplo, con variables locales en el método donde está la lambda que queremos que use la lambda. Sí los podemos usar, pero hay restricciones. Chéquenlo por favor en el capítulo de lambdas de mi libro de estructuras de datos. Y eso les queda de tarea. Pero en general funcionan bien. ¿Sale? En general todo jala con las lambdas de Java. Nada más técnicamente no son lambdas de verdad. Son referencias a objetos, que es lo que hemos pasado a nuestros métodos pues, desde la práctica 1, básicamente. De una vez, vamos a ver nada más rápidamente un algoritmo de ordenamiento muy sencillo, que es el algoritmo Selection Sort. ¿Cómo va a funcionar el algoritmo Selection Sort? Vamos a recibir un arreglo completamente desordenado, o a lo mejor ordenado, no importa. Y lo que vamos a hacer es, nos vamos a parar al inicio del arreglo, vamos a recorrer desde la derecha del inicio hasta el final, y vamos a buscar el elemento más pequeño en todo ese rango, desde el inicio hasta el final, y lo intercambiamos con el inicial, ya que tengamos el más pequeño. Seleccionamos al más pequeño y lo intercambiamos con el primer elemento. Después nos movemos al segundo y buscamos del segundo hasta el final del arreglo el más pequeño. Ya que lo seleccionemos, lo intercambiamos con el segundo. Nos movemos al tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Esto muy naturalmente se traduce en dos ciclos for. Desde i igual a 0 hasta n-1 declaramos un entero m igual a i, el inicial, y luego desde j igual a i más 1, 1 a la derecha de i, hasta el final, si el elemento en la posición jésima es menor que el elemento en la posición mésima, actualizamos m a j. Habiendo salido del segundo for, intercambiamos el elemento en i y en m. M nos lleva el índice del elemento más pequeño. Y ya, con esto el arreglo está ordenado al final. En el próximo video demostraremos que este algoritmo es correcto. ¿Y cuánto se tarda este algoritmo? Mucho. ¿Por qué? Porque básicamente una manera de verlo es cuántas comparaciones realiza. Pues compara i básicamente con todos los elementos de i más 1 hasta el final. Y esto lo hace desde que i es igual a 0 pues hasta el final. Entonces, cuando i es igual a 0 realiza n-1 comparaciones. Cuando i es igual a 1 hace n-2. Cuando i es igual a 2 hace n-3, etcétera, etcétera, hasta llegar obviamente a 1. Entonces son las sumas de 1 hasta n-1, que por supuesto es n por n-1 entre 2. Esta fórmula es importante, la suma desde que i es igual a 1 hasta n-1 es igual a n por n-1 entre 2. Esta fórmula es importante, sería bueno que se la aprendieran de memoria. Esto, por supuesto, es un número cuadrático de comparaciones. Son básicamente n cuadrada entre dos comparaciones. N cuadrada menos n entre dos comparaciones. Y esto es muy malo, lo podemos hacer mucho mejor. Pero antes de eso, nada más les comento el algoritmo Bubble Sort. El algoritmo Bubble Sort es básicamente idéntico a Selection Sort, pero en lugar de guardar la m, en lugar de tener una variable m, cada vez que el jésimo es menor que el iésimo, intercambia el iésimo y el jésimo. Entonces, básicamente es igual que Selection Sort, solo hace muchísimos más intercambios. Entonces, estos dos algoritmos son muy malos. De hecho, los dos son igual de malos, pero Bubble Sort es peor. Voy a repetir esto. Los dos algoritmos son igual de malos, pero Bubble Sort es peor. Vamos a demostrar que Selection Sort funciona en el próximo video. Y vamos a ver por qué Selection Sort y Bubble Sort son malos. Vamos a ver por qué son igual de malos. Y vamos a ver por qué es peor Bubble Sort. ¿Ok? Y veremos también los algoritmos Quicksort y Merge Sort, que de hecho es lo difícil, entre comillas, de la siguiente práctica. De cualquier manera, lo pueden ir adelantando en el capítulo de ordenamientos en los capítulos de ordenamientos y búsquedas de mi libro de estructuras de datos. Ahí viene básicamente todo lo que tienen que hacer en la práctica 8. Pero yo lo cubriré hasta el siguiente video. Por ahora vamos a pararle aquí. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, no duden en dejar un comentario, mandarnos un correo o contactarnos por el chat. Y pues gracias.